Mónica es licenciada en Psicología y en Economía y desde hace un año coordina las tertulias de Escuela de Felicidad en Cádiz. Está colegiada en el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental y es miembro de la American Psychological Association, bueno, mi inglés, esto es muy difícil, ¿no? Y titulada en Psicología Cognitiva y Terapia Racional Emotivo-Conductual en el Albert Ellis Institute. ¿Vale? Entonces, bueno, la dejamos con... Además, Monse ha participado súper activamente en la organización de este congreso, ¿eh? Con más gente. Sí, con más gente. Gracias, Mónica. Buenos días a todos. ¿Qué tal el desayuno? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el año pasado, cuando se empezó a hablar de organizar este congreso, yo estaba a punto de irme al Instituto Ellis. Y Mónica me dijo, ostras, pues nos podrías explicar algo de tu experiencia allí. Y había que escoger un tema, claro. Y he escogido mindfulness aplicado a la TREC. ¿Se me oye bien detrás? Que antes alguien me ha dicho que no se oía. ¿Sí? Vale, perfecto. Si no, me lo decís y levanto la voz. Mindfulness aplicado a la TREC. ¿Por qué he escogido este tema tan raro en un encuentro como este? Pues porque mindfulness está súper de moda, de rabiosa actualidad en Estados Unidos, y a mí me sorprendió oír hablar de mindfulness a gente vinculada a la TREC. Y entonces pregunté por allí. Además, porque se está utilizando cada vez más en psicoterapia y con unos resultados excelentes. Así que me pareció que, bueno, que sería interesante, que merecía la pena que veamos la vinculación que hay entre mindfulness y TREC. Bien, para mí ir a estudiar a Ellis era una especie de viaje a la luna. Era algo que, la verdad, siempre había pensado, pero nunca me había planteado. Sabes que la luna está ahí, pero no te planteas ser astronauta. Y como admiradora del Dr. Ellis y practicante de TREC, pues era un sueño. En realidad casi os diría que como un sueño imposible. ¿Imposible por qué? Pues porque el diálogo mental, esa vocecita interior que tenemos, a mí me decía, está muy lejos, es muy difícil, bueno, todas esas cosas, ¿no? Hasta que el año pasado, en verano, esto es real, ¿eh? Una noche mirando la luna, me dije, pues la luna está ahí, ¿por qué no? Y me busqué un traje de astronauta. ¿Qué es este? La que está al fondo del gorro soy yo. Vamos a ver, en Nueva York en invierno hace frío siempre. Este año más. Este año han tenido no sé cuántas olas de frío, el invierno más gélido, más crudo de los últimos 10 o 15 años, decían por allí. Sensación térmica de 25 grados bajo cero. Lo más frío que hay en Cádiz es la cerveza. Yo no estoy acostumbrada, y aquí, cuando estoy aquí, estoy en Barcelona o en Tarragona, o sea que temperatura suavita. Entonces, yo tenía mieditis de caerme por la calle, romperme un tobillo, que se acabara todo, terribilitis, especialmente los días antes, que cerraron todos los aeropuertos por culpa de un temporal de nieve. Pero bueno, el caso es que llegué, y entonces os he traído un par de fotos. Se podría decir que es la foto... ¿Podríamos bajar un poquito las luces? No está Irene. Ah, sí, cariño. Gracias, Irene. La foto de arriba es Central Park, justo delante de donde estaba el antiguo edificio del Instituto Ellis. Y la foto de abajo es un cruce entre la 8ª Avenida y la calle 33, a una calle de donde está actualmente el edificio del Instituto Ellis. Detrás del semáforo se ve muy mal por la niebla, se ve un poquito el Empire State Building. Como veis, el candor de la nieve en los árboles no tiene nada que ver con la nieve en el suelo, que iba alternando de barro a hielo en función de si volvía a salir el sol o volvía a nevar antes. Bueno, el caso es que esto es a título anecdótico. Os puedo asegurar que fue, ahora ahora que ya ha pasado, os diría que fácil, lo que se dice fácil no ha sido, la verdad, y ahora lo digo en serio.
en cuanto a la parte académica. En cuanto al resto, ha sido un ejercicio fantástico de aprender a aceptar la incomodidad y enfocarse en lo que realmente a mí me interesaba y me hacía ilusión, que era estar en el ELIS. El Instituto ELIS, Mar nos ha enseñado la fachada, os la enseño otra vez. Esta es la fachada del Instituto ELIS, aquí nació y creció la TREC y en la última planta vivió el doctor ELIS hasta prácticamente el fin de sus días. El instituto ya no está aquí, se ha trasladado a una zona un poco más céntrica de Manhattan hace muy poquito, en agosto del año pasado. Y hacen muchísimas actividades, aquí os he puesto algunas. Investigación en colaboración con diferentes universidades, convenios y tal, divulgación, publicaciones, publican muchísima cosa en TREC, formación, varios psicólogos de los que estudiaron y trabajaron con ELIS siguen allí, gente ya con sus 60, casi rozando 70 años, por lo tanto psicoterapia y los Friday Night Live, que Rafa nos ha explicado qué es. Friday Night Live, viernes noche en vivo o viernes noche en directo. Esto se sigue haciendo y lo hacen exactamente igual a como lo hacía Albert Ellis. Yo no sé si Ellis cobraba o no, ahora sí que cobran 15 euros, unos 10, no, perdón, 15 dólares, unos 10 euros aproximadamente, pero claro, por ese precio tienes acceso a una sesión de psicoterapia con uno de los profesionales de TREC más prestigiosos del mundo, lo cual no está mal. Eso sí, hay que estar dispuesto a exponer la problemática ante la audiencia porque bueno, pues en una sala como esta, y la verdad es que sí, que la gente lo hace y por supuesto es voluntario. Hay algo, ya os digo, aparte de la parte académica que ha sido impresionante, hay algo que realmente me ha impactado de estar allí y ha sido la calidad humana de la gente que trabaja allí. El trato, la cercanía, la afabilidad, la forma como tratan a los alumnos, realmente te hacen sentir. Te machacan mucho, porque te tienen casi 12 horas diarias, pero te hacen sentir muy bien. Realmente ha merecido la pena. Bien, Albert Ellis. Está guapo en esta foto, ¿verdad? Aquí tenía 40 y tantos años. Un hombre realmente brillante. Él no era mediocre. Al menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Fijaos qué frase. Hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. Es la sabiduría de la simplicidad, ¿verdad? Y además tenía un sentido del humor desbordante y entonces también decía cosas como: si los marcianos descubren algún día cómo pensamos los humanos, se morirían de la risa. ¿Y por qué decía eso? Pues porque pensamos de forma disfuncional, muchas veces sabemos que lo hacemos y lo seguimos haciendo. ¿Y por qué pasa esto? A mí me habría encantado hablar con él, pero murió hace casi 7 años, ¿sí? No pudo ser y entonces, aprovechando mi estancia allí, quise contactar con alguien que sí le conoció profundamente, que es Debbie Jofieris. Una mujer entusiasta, apasionada por su trabajo, conferenciante, autora de libros, divulgadora, formadora, sigue ejerciendo como psicóloga en Manhattan, pero normalmente está viajando por todo el mundo enseñando TREC. Y entonces, hablando con ella, pues de su marido, de las teorías, de la filosofía de Ellis, de su hacer, me dijo esta frase: él nunca dijo debes aceptar incondicionalmente, sino haz todo lo que puedas, todo lo que está en tu mano para aceptar. Acéptate a ti mismo, acepta a los demás, acepta la vida y sobre todo acepta lo que piensas y luego cámbialo. Hay que ser conscientes de lo que pensamos para después poder hacer un trabajo. Y aquí, hablando de aceptación y de enfoque en el presente, una de las premisas de la TREC, hay que estar enfocado en el presente para aceptar tus pensamientos actuales, fue donde surgió Mindfulness. Y ella me explicó que, os estoy hablando de hace 50 o 60 años, Ellis utilizaba Mindfulness como deberes terapéuticos para casa. Además los utilizaba recomendando un ejercicio diario
durante 30 días, intuyendo que ese era el periodo necesario para que neurológicamente se asienten los cambios de creencias. Y aquí ahora estamos mezclando funcionalidad y estructuración del cerebro, morfología, si queréis. Entonces Ellis decía que tenemos que ser detectives de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones. Hacernos conscientes de ellas. Esto lo ha comentado Chanos. Enfocarnos en el presente, porque eso nos sirve para moldear nuestro futuro. Haciendo un trabajo actual, esa morfología cerebral, él ha dicho antes una frase muy bonita, y es que automáticamente tu respuesta cambia. Cambia la automatización y pasa de ser disfuncional a funcional, de irracional a racional. Y esa es la base neurológica del cambio de creencias. Y lo que hacemos es transformar nuestra mente con esto. La mente, ¿qué es? Lo que está claro es que es inquieta, ¿verdad? Que nunca para, es vertiginosa, siempre va y viene. Pasado, presente, futuro. En el presente poquito, ¿eh? Normalmente al futuro y al pasado. Si estamos en el pasado, generalmente estamos o rumiando acerca de momentos desgraciados o añorando momentos felices. Y si estamos en el futuro, estamos planificando o nos estamos preocupando por si nuestros planes no se cumplen. Aquí muy poquito, yendo y viniendo siempre. ¿Y qué es la mente? Porque el cerebro lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Lo visualizamos. Esa cosa replegada sobre sí misma que tenemos dentro del cráneo, pero ¿y la mente? ¿La hemos visto alguna vez? Bueno, pues preguntando por allí, me quedé con una definición que a mí me gusta, personalmente me gusta mucho, encaja muy bien, que es de Dan Siegel, que es un señor que es director del Instituto Mindset de Los Ángeles, y él dice que la mente es el proceso mediante el cual fluyen la información y la energía elaboradas por el cerebro. ¿Qué cara se ponéis? Y entonces ahora entramos en una visión un poquito de laboratorio, ¿vale? Fluidez de información y de energía. ¿Eso qué significa? Bueno, pues una conexión entre dos neuronas es una sinapsis y eso es energía eléctrica. Y la energía siempre se manifiesta de alguna forma. Aquí la energía eléctrica se está manifestando a través de la luz y en la mente tiene dos vías, que son imágenes y palabras. Entonces tenemos una especie de radiotelevisión mental retransmitiendo las 24 horas con dos canales, uno de audio y uno de vídeo, que nos machaca constantemente. Y son solo imágenes y son solo palabras y es el producto de nuestro cerebro, de un órgano más de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene otros órganos, por ejemplo, el hígado, que produce bilis. Y a nadie se le ocurre decir, yo soy mi bilis. Sin embargo, nos creemos al pie de la letra lo que nos dicen nuestros pensamientos cuando solo son imágenes y solo son palabras. ¿Sí? Es decir, los pensamientos son el producto de nuestro cerebro. A partir de ahí podemos cambiarlos cuando queramos. Déjame que beba un segundo. Entonces, a diferencia de la bilis, los pensamientos son maquiavélicos porque nos hablan en primera persona. Y claro, a mí, mis pensamientos no me dicen tú, Monse, eres una inútil, sino que me dicen es que soy una inútil. Y como me lo dicen en primera persona, me lo creo. No lo cuestiono, es más, lo confundo con la realidad. ¿Vale? Ya la hemos liado. Muy bien, pues algo tendríamos que hacer, ¿no? ¿Se puede hacer alguna cosa? ¿Se puede hacer algo? Mirad, John Kabat-Zinn es la persona que probablemente ha contribuido más a difundir mindfulness en Occidente. Y él dice, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a mantener el equilibrio sobre ellas. Y eso es lo que nos propone mindfulness. Esta foto la hice sentada en un lavabo de Nueva York.
y es la puerta de dentro del lavabo. Y la verdad es que me inspiró porque dije, jo, como mi mente caótica en estos momentos. Era un break del curso. Imágenes y palabras sin orden ni concierto. Muy bien, pues... ¿por qué no pasa la diapositiva? Ah, mindfulness. Mirad, mindfulness es una bienvenida al presente. Mindfulness nos invita a quedarnos aquí, ahora, en este preciso instante. En el que acaba de pasar ya no, ¿eh? En este preciso instante. Y en el que viene a continuación tampoco. En este preciso instante. ¿Sí? No estamos en el presente. Generalmente no estamos en el presente. Lo que os decía, la mente va y viene. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness es difícil. Yo lo considero difícil de traducir y de definir. Como traducción, la que más se está utilizando en España es mente plena, atención plena, conciencia plena. Bueno, eso es una traducción literal. Mind es mente, full es lleno. A mí me gusta más concienciación porque, al fin y al cabo, a lo que nos invita mindfulness es a ser conscientes del momento presente. Y conciencia y consciencia se suelen usar indistintamente, pero no son lo mismo. La consciencia implica darse cuenta, tener conocimiento, soy consciente de lo que digo, soy consciente de lo que pienso. En cambio, la conciencia puede tener una acepción de moralidad, ¿verdad? Esa persona no tiene conciencia, no tiene escrúpulos, o tiene mala conciencia, tiene remordimientos. Así que quedémonos con consciencia. Tampoco es demasiado interesante el tema en cuanto a concepto o definición o traducción, porque mindfulness es experiencial, no se llega a mindfulness a través del conocimiento, sino a través de la experiencia. Pero bueno, de alguna forma tengo que explicarlo, ¿no? Entonces, en cuanto a traducción podría ser esa, y en cuanto a definición, pues podríamos decir que es una filosofía, una técnica, una estrategia, una cualidad de la mente que proviene del budismo, es decir, 25, 26 siglos más o menos, y que se ejercita mediante la meditación. Muy bien, os he puesto aquí que no es mindfulness porque hay mucha confusión, hay muchísima literatura sobre el tema y creo que merecía la pena, a veces va bien explicar qué no es para entender qué es. Mindfulness no es no intentar pensar en nada, ni eliminar el diálogo mental, ni dejar la mente en blanco, ni relajarse, ni hacer la respiración ni más pausada, ni más profunda, ni más abdominal, ni nada de todo esto, ni es esfuerzo en concentrarse. Mirad, hay una película que se llama Come, reza, ama, de Julia Roberts y Javier Bardem, ¿la habéis visto? Sí. Ella va a una ashram de la India y se pone muy nerviosa porque intenta meditar y no le sale nada, absolutamente nada, ¿has visto? Intenta hacer todo esto, ¿vale? Y todo eso es demasiado esfuerzo y no lleva a ningún sitio. Estamos hablando de la fuerza del disfrute. Rafael no se cansa de decirlo y no nos entra. No hay que hacer nada de todo esto, no es nada de todo esto. ¿Y entonces qué es? Pues facilísimo. Prestar atención a prestar atención. Bien, ¿no? Generalmente la pregunta que viene a continuación es ¿a qué? Bien, pues como la mente está hiperestimulada, para sosegarla necesitamos reducir esos estímulos a uno solo. Y puede ser el que queráis. Puede ser un objeto, por ejemplo, una flor. Puede ser un paisaje real si estamos en la playa a las olas del mar. Puede ser imaginario, imaginarnos que estamos en una playa. Puede ser un punto del techo si estamos acostados. Puede ser lo que escojamos. Pero un único estímulo. Esos estímulos que se utilizan son una especie de muleta. ¿Bien? Los utilizamos porque no estamos acostumbrados a hacerlos, es una asignatura que no vimos en el cole. Así que necesitamos una muleta para aprender a andar, aprender a ejercitarnos en mindfulness. Y la muleta usada por excelencia es la respiración. Simplemente porque es algo que llevamos encima, la llevamos de equipaje. Y yo añadiría también que la respiración aporta oxígeno, el cerebro consume muchísima energía
comparado con el resto del cuerpo, es prácticamente lo que se lleva más. Si no recuerdo mal, creo que consume la misma energía que toda nuestra masa muscular en reposo. Imaginaos. Entonces, concentrarte en la respiración hace que enfocarte, hace que a medida que vas practicando, lo de la diapositiva interior, que eran objetivos para Julia Roberts, sean consecuencias de mindfulness. Efectivamente, con la práctica te relajas, respiras más profundo, se aquieta tu mente, son consecuencias, no son objetivos. En mindfulness no hay objetivos, ¿bien? Porque cuando uno se sitúa para conseguir un objetivo, es muy fácil que se posicione para ver si lo está logrando o no. Y eso en mindfulness no hay que hacerlo. Simplemente nos enfocamos en ese único estímulo, en este caso la meditación, la respiración. Os decía que la respiración tiene un plus porque la respiración es vida, es presencia. Sientes, te haces consciente de que estás respirando, de que estás vivo, y porque además el oxígeno, junto con la bebida y el alimento del día, es lo único que necesitamos para sobrevivir. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué hacemos con mindfulness? Pues tomamos el mando de nuestro destino mental y emocional. Utilizamos a nuestra mente en lugar de que ella nos utilice a nosotros, que es generalmente como vamos por la vida, siendo casi esclavos de nuestra manera de pensar, de esos pensamientos que son solo palabras y solo imágenes. Cambiarlos. Es algo que hacemos hoy y es como un ejercicio muscular. Antes lo comentaba, no me acuerdo si ha sido Rafa o ha sido Mar, lo del ejercicio. Pues es lo mismo, es como ejercitar un músculo, ejercitar nuestra mente. Vale. Desde la perspectiva psicológica, mindfulness es multifactorial, pero vamos a ceñirnos a la psicología. Tiene dos componentes básicos, atención y actitud. Atención significa que mientras estamos enfocados en la respiración, surgen cosas. Yo digo que pasan taxis. Pasan taxis en forma de pensamientos, sensaciones, emociones. Hay que observarlos, tomar distancia. Mindfulness lo que hace es separar el observador del observado, el experimentador de lo experimentado. Ver lo que pasa. Aquí no hay evaluación, es decir, la actitud tiene que ser curiosa, mira lo que pasa. Aceptación, importantísimo, aceptarlo y no juzgarlo. La línea de evaluación la dejamos para después. Aquí no decimos, tengo un pensamiento irracional, solamente decimos, mira, tengo un pensamiento. Es muy probable que al comienzo nos subamos a un taxi, nos pensemos que estamos haciendo mindfulness y de repente nos encontramos pensando en no sé qué. No pasa nada. Bajamos del taxi, volvemos otra vez a la respiración. Muy bien, os decía que hablando con gente por allí me sorprendió que se utilice mindfulness ya no como deberes terapéuticos, sino en consulta. Y existe ya unos protocolos en los que más o menos el objetivo es que mindfulness es como una ruta para experimentar la tercera en acción, y lo que se hace, los objetivos en terapia son estos: conscienciación metacognitiva, ser conscientes de los pensamientos, propioceptiva de las sensaciones, la conexión BC. Mar nos ha explicado perfectamente lo que es el modelo ABC, bien, pues se incide en la conexión BC, con lo cual la persona se da cuenta, vive, experimenta la diferencia entre exigencias rígidas y preferencias flexibles, todo lo cual da lugar a que aumente la tolerancia a la frustración. Y estoy hablando de MBCT, terapia cognitiva basada en mindfulness. Beneficios. Bueno, pues mindfulness da a la mente lo que el ejercicio da al cuerpo: fortaleza, flexibilidad, salud. Más meditación da lugar a menos medicación. Esto no lo digo yo, lo dice este señor que os decía antes, Dan Siegel, de la Universidad de California, y efectivamente hay cantidad de estudios que han demostrado ya los beneficios de mindfulness, no solamente a nivel funcional cognitivo, sino también la respuesta que recibe el cuerpo a través de las órdenes que da el cerebro. Os voy a comentar uno brevísimamente, uno relacionado con el estrés, por ejemplo.
que mide la influencia de mindfulness, del ejercicio de mindfulness, con la respuesta al estrés. Se mide, concretamente, medían la tasa de norepinefrina en sangre. ¿Qué ocurre? Ante un estímulo de estrés, el cerebro da una orden de que se bombee sangre más rápido. Bien. Las personas ejercitadas en mindfulness tienen la misma respuesta, porque sigue siendo estrés, tienen más bombeo sanguíneo, pero cuidado, sus vasos sanguíneos no se constriñen. Entonces es impresionante ver a una persona estresada con los vasos sanguíneos dilatados, lo que significa que el riesgo de accidente cardiovascular disminuye, por lo tanto se morirá, pero de estrés no. Así que, efectivamente, más meditación da lugar a menos medicación. Este señor, por ejemplo, no necesita tomar vasodilatadores. Como hay cantidad de estudios. Muy bien, pronunciar la palabra agua no nos moja, hay que tocarla. A mí esta frase es que me llegó al alma. La comentó la doctora Ellis, venía de su marido. Yo os diría que os quedarais hoy con la noción, si os apetece, de cambiar un poco precisamente la noción que tenemos del tiempo, tan mecánica, ¿verdad? Y imaginarnos que es como un reloj de agua, que hay esos instantes que son esas gotitas que las podemos albergar en la palma de la mano y podemos casi tocarlas, sentirlas, disfrutarlas, ver lo que pasa en ese momento. Intentar no hacer lo que hacemos siempre. Rafa lo decía antes también, somos dueños de nuestras mentes. Ejercitemos ese poder que tenemos, creámonoslo, de verdad. ¿Bien? Entre la nostalgia del pasado y la esperanza del futuro hay un instante en el que palpita la vida. Ese instante es mindfulness, es ese instante. ¿De acuerdo? Vamos fatal de tiempo, ¿verdad? Sí. Vale, pues... Bien, entonces eso es todo. Si hay tiempo esta tarde y si no, pues da igual. Hacemos un pequeñísimo aperitivo. ¿De acuerdo? Pues ya está. Muchísimas gracias.